Me siento diferente, siento que alguien me observa, pero cuando llegué no había nadie. Puedo percibir que hay como que 3 personas mirando a la cámara, pero son personas como que medio raras porque no parecen ser humanos. Oli, soy Poli y el día de hoy me gustaría poder hablarles acerca de mi experiencia paranormal en Rajuntai. Debido a que muchos de ustedes me estaban pidiendo que contara lo que me había pasado cuando fui de viaje a Rajuntai, es que finalmente decidí por hacer este video. Y si tú eres cachimbo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y perteneces al área de Ciencias de la Salud, atento con el video, porque posiblemente podrías pasar por lo mismo. Todo comenzó cuando cursaba el primer año en San Marcos. Tenía un curso que se llamaba Ciencias de la Naturaleza 2. Y en uno de los temas que trataba este curso era sobre la ecología. Entonces en esa clase se nos pidió que visitáramos un ecosistema. De manera que en el salón mis compañeros no sabían a qué sitio queríamos ir, cuando el profesor nos propuso visitar Rajuntai. Esta idea a muchos de nosotros, mis compañeros del salón, les gustó y descubrimos que era un nevado que quedaba en Huancayo. Y fuimos alrededor, si no me equivoco, creo que 15 personas, un poquito más o un poquito menos, no recuerdo bien el número exacto, pero todos cabíamos en una minivan. Se contactó a una empresa que nos llevaría y nos haría todo el tour. Yo estaba emocionada porque era la primera vez que viajaba no solo a una gran altura, sino que con mis compañeros. Era una nueva experiencia y quería experimentarla. Tengo un pequeño problema, que es que cuando llego a la altura comienzo a... Sí, me da soroche y mi reacción es empezar a arrojar. Llegó el gran día, el 9 de noviembre, me acuerdo, que fue un sábado. Nos reunimos aproximadamente a las 9 de la noche en el campo de Marte. El carro supuestamente saldría a las 10, pero bueno, al final salió a las 11. Mi papá me había comprado unas pastillas en caso que sienta mareos. De manera que estuve atenta para tomarlo ni bien estábamos en el peaje de salida en Chosica, porque allí después comenzaba la altura. El viaje duraba 6 horas. Hicimos algunas paradas y en esas paradas nos fuimos dando cuenta que ya íbamos a llegar al punto indicado y que se veía enorme, de verdad. Les juro que yo me encontraba muy bien, pero por otra parte estaba con un poco de miedo porque sabía que en esos días debía venirme mi menstruación. Llegamos y yo estaba feliz y con hambre. Había comido granola en el camino porque como la granola tiene azúcar y estaba con chocolate, entonces dije, me va a dar energías. Una vez que llegamos empezamos a bajar. Bajé con mis amigos, los vi, estábamos estirándonos y empezaron a tomar algunas fotos grupales. Yo hasta ahí me encontraba muy bien, en serio. Apenas empezamos a caminar, vi como a unos 20 metros o creo que menos un cartel grande que decía bienvenidos a Rajuntai. Y yo estaba emocionada, dije voy a llegar allí en unos 5 minutos creo, porque no está tan lejos, o unos 10 máximo. Estaba con mi amigo Brócoli, cuando en eso me empezó a dar vueltas en la cabeza y yo dije, ¿es el soroche? Y no era el soroche. Ya sé que descubriste que fue. Sí, eso fue. Sí, me había llegado la menstruación. Me quería morir porque dije, se ha estropeado mi día. Mientras estábamos caminando, me sentía cada vez peor, sentía que me estaban... En realidad en ese momento no sabía qué hacer y le pedí a mi amigo que paráramos un rato, que nos sentáramos y luego camináramos. Así que me dijo que ya, que me iba a acompañar porque en realidad estaba pálida. Y mi amigo estaba a mi costado, me decía que me iba a acompañar de vuelta al carro, que era mejor que me quede, que yo no debía seguir porque en realidad me encontraba muy mal. Y si regresaba me iba a quedar encerrada en la minivan y por las puras no había invertido mi dinero, bueno, el dinero de mis papás. O sea, todo el viaje, toda la aventura debía implicar algo. Yo a veces pestañeaba, decía, ¿quién está ahí a mi costado? Y veía a mi amigo. Y también vi a uno de mis amigos que era Zanahoria, que también se quedó ahí.
Creo que también le había afectado la altura y por eso decidió acompañarnos a Brócoli y a mí. Cuando me acordé que había traído mi pastilla, la tomé y dije, ya, me siento mejor, me siento con energías, vámonos. Pero yo no sabía que había transcurrido como media hora o más, que cuando miré hacia el camino estaba vacío. No había ni rastro de los compañeros que estaban caminando, se encontraban súper lejos porque no veía ni su sombra. Así fuimos caminando bastante tiempo. Pasé por varios lugares que me gustaría que observen. El camino consistía en bajadas, subidas. Había como que pastizales llenos de agua en donde paraban las ovejas, las alpacas. Así fuimos caminando, pagamos la entrada, seguimos. Cuando a lo lejos veíamos que se encontraba el grupo. Y dijimos, sí, debemos perseguirlos, debemos seguir ese camino, porque supuestamente había un solo camino. Pero en realidad no estaban cerca, estaban lejísimos, porque esos caminos eran entreverados. Y para llegar a ellos iba a tomar tiempo, pero más o menos ya sabíamos por dónde estaba. Seguimos caminando, estábamos hablando un poco, le preguntaba a mis amigos si estaban bien. Yo estaba con bastantes energías, porque de verdad me había recuperado y esa pastilla ya me había activado. Pero mis amigos se encontraban un poco mal, debido a que la altura les estaba afectando. Cuando de pronto seguimos una línea recta, yo me acuerdo perfectamente que estábamos caminando y era el camino que se supone que los demás habían seguido, pero no. O sea, hasta vimos pasar antes a 3 compañeros que eran de otra sección. Una era de mi sección. Mi amiga se encontraba muy mal y tuvieron que estos 2 compañeros llevársela de vuelta en la minivan. Y nosotros dijimos, porque ellos estaban regresando y nosotros yendo. Estamos en el camino correcto, estamos yendo bien. Pero no, después nos quedamos sin camino. Y dijimos, ¿qué? ¿Qué está pasando? Podemos regresar quizá y ver si hay otro camino. Pero se nos ocurrió la brillante idea que, como habían montañas, dijimos, podemos pasar todas esas montañas y cuando lleguemos a la altura de ellas vamos a poder visualizar en dónde están los demás, de manera que vamos a llegar mucho más rápido y ya no vamos a tener que cruzar todo ese camino que si retrocedíamos debíamos volver a caminar. Los pastizales estaban muy húmedos, entonces empezamos a caminar y no había salida. Cada vez escalábamos más esas pequeñas quebradas y no había salida. No veíamos a nadie. En un momento llegamos a pensar que estamos perdidos, mejor regresemos, pero si regresábamos era lo mismo que nada. Nosotros queríamos ir a la laguna y queríamos ir al nevado. Ese era el propósito del viaje. Llegó un momento en el que me sentía un poco cansada y ellos también, así que pararon. Yo también paré un poco para poder tomar energías y seguir, pero Zanahoria se había quedado tan cansado que creo que se quedó un poco dormido. Yo estaba de lo normal caminando y dije, voy a caminar un poquito, o sea, voy a escalar un poquito más para ver, quizá encuentro a alguien o a alguno de mis amigos por ahí. No lo sé, de pronto mientras iba caminando me empecé a sentir como que diferente. O sea, es como que tú te sientes y dices, estoy bien, creo que estoy en un sitio raro, no sé. Me siento diferente, siento que alguien me observa. Y empecé a escuchar unas voces, en serio, lo digo en serio, porque esto es algo que le conté a mi amigo Brócoli. Como que diciendo, vengan, vengan. Y yo dije, qué raro. O sea, de repente nos han visto. Así que decidí ir cada vez más. Pero cuando llegué no había nadie. Cuando empecé a escuchar la voz, empecé a caminar, a subir esa quebrada. Pero llegó un momento en el que, no sé, me sentí diferente y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, primero voy por mis amigos y luego seguimos caminando, ¿no? Y cuando me percaté de eso, o sea, cuando tomé conciencia de eso, me di cuenta que la quebrada había llegado como que al punto máximo y lo que venía era una bajada súper empinada. O sea, si seguía caminando, podía hasta caerme o pasarme algo. Así que empecé a gritar el nombre de Brócoli, ¿no? Porque me había asustado, era algo que no me había pasado, pero mi mamá siempre me ha advertido que cuando voy a la sierra
o me encuentre en algún sitio de la sierra, tenga mucho cuidado. Me refiero a que en la sierra hay muchos mitos sobre cosas que aparecen, sobre que la montaña tiene vida y esas cositas. Y en lo particular, cuando empecé a sentir eso, creí aún más lo que mi mamá de pequeña me había contado, alguna de estas historias. Yo creo que es real, pero creo que hasta que una persona no lo sienta, no lo cree totalmente. Pero cuando a uno le pasa, empieza a creer cada vez más en estas cosas. Así que como había empezado a gritar el nombre de Brócoli, empecé a retroceder y vi que estaba viniendo y me sentí aliviada. Pero luego empecé a decir, ¿y Zanahoria? ¿Dónde está Zanahoria? Brócoli llegó y me dijo, hay que seguir caminando, quizás Zanahoria nos viene alcanzando. Pero no venía. Y empezamos a gritar su nombre y no venía. Así que nos asustamos y dijimos, hay que esperar. Pasaron como unos 15 minutos que vimos a Zanahoria caminando como zombie. Cuando llegó nos preguntó que por qué lo habíamos dejado y le explicamos que no lo habíamos dejado, que simplemente habíamos caminado un poco y habíamos parado hasta que él se pueda recuperar y nos alcance. Así que Zanahoria nos alcanzó y ya nos encontrábamos los tres. Y me sentía segura de estar con 2 personas, de verdad. Así que decidí no separarme más del grupo y continuar con ellos hasta que pudiéramos alcanzarlos. Pero cuando seguíamos comiendo empezó a caernos granizo que estaba muy grande y empezó a dolernos. Así que dijimos, tenemos que irnos. ¿Pero por dónde vamos? Porque cuando volteamos habían bastantes quebradas, o sea, no sé. Pero Brócoli nos guió, nos llevó por un sitio y dijimos, ya no vale la pena seguir buscándolos porque cada vez si nos adentramos más a las quebradas podemos perdernos o nos puede pasar algo. Así que mejor regresemos a la minivan, ahí nos quedamos más tranquilos. Esta experiencia nos sirve para recapacitar antes de seguir avanzando y evitar que nos pase algo mal. Así que decidimos retroceder y por un momento nos sentíamos medio perdidos porque dijimos, este es el camino correcto o no lo es, estamos yendo bien o no. Hasta que, bueno, yo lo considero como un milagrito porque vimos a un perrito que de la nada apareció. Ya lo habíamos visto antes ladrándonos cuando estábamos caminando, pero de la nada ese perrito apareció. Sin ese perrito no hubiéramos podido regresar porque empezó a caminar y nos perseguía. Y era como que mi amigo Brócoli decía, vamos por acá, y el perrito también se iba caminando, como que asegurando o aseverando que el camino que Brócoli estaba indicando era el correcto. El perrito siguió acompañándonos, estaba ahí con nosotros. Para mí fue, como ya lo había dicho, un milagrito, porque cuando tú estás en ese momento en el que te sientes muy perdido, por un momento piensas en que todo se acabó, porque crees que quizá te pierdas más o no te encuentren o no sé. Uno cuando está en esa situación piensa siempre en lo peor, cuando lo que debería hacer es tener esperanza en que va a poder regresar. Otro cráneo más. Los últimos días. Mucho. Así que llegamos a un punto en donde vimos el camino, que ya era de regreso, porque si nos acordábamos cómo habíamos empezado, y dijimos, bien, estamos bien, pero todo era subida, así que nos iba a cansar mucho más. Y el perrito, a mí me impresionó mucho porque hasta ahí nos acompañó y luego se fue. Y tú te quedas pensando y dices, creo que este pequeño animal no me acompañó por las puras, sino que me guió y me pudo ayudar. La verdad es que yo lo tomé así y me gustó mucho la compañía de ese pequeño porque creo que también nos dio valor para poder continuar. Hacíamos ciertas paradas porque en realidad nos sentíamos muy cansados. Haber caminado esas pequeñas quebradas nos había cansado mucho y llegamos al fin. De verdad es que me sentí contenta porque sentí que ya no estaba perdida y sentí que iba a ver a mis papás. Estaba súper cansada por todo el trayecto que había hecho, que quizá no había llegado al nevado ni había visto la laguna. Sin embargo, me quedé impresionada con todo lo que había caminado y recorrido.
cuando los demás vinieron y empezaron a preguntar qué les pasó, en dónde estaban, por qué no los vimos más, les dijimos, por ahí tuvimos una experiencia, algo inusual, pero como que decidimos no contarles lo que había pasado, al menos por mi parte no, porque dije, quizá me estoy equivocando, o quizá vi mal, o quizá me sentía observada porque me sentía sola en ese momento. Entonces creo que no debo exagerar y no debo contarles cosas para asustarlos. Pude regresar a Lima y allí me esperaba mi papá, mi hermana y mi mamá, así que me fui con ellos. Me despedí de mis amigos y finalmente llegué a mi casa. Pero mientras hablaba con el señor Ericito, le pasé todas mis imágenes de lo que había sido mi viaje. Le dije que no había podido llegar al Nevado como era lo que esperaba, pero me había divertido con mis amigos, con Zanahoria y con Brócoli, así que por ese lado estaba contenta. También le conté que nos habíamos perdido, pero que finalmente habíamos encontrado el camino. Cuando de pronto empezó a recibir una saga de mensajes por WhatsApp y digo, ¿qué ha pasado? Y veo los mensajes y era el señor Erizo, que había hecho zoom a las imágenes que le había enviado y había encontrado algo de terror. Acá les voy a dejar las imágenes. Él las agrandó. En mi caso puedo percibir que hay como que 3 personas mirando a la cámara, pero son personas como que medio raras, pero al menos eso es lo que la foto transmite para mí. Yo se los conté a Zanahoria y a Brócoli, y Zanahoria empezó a decirme que se sentía observado, sentía que alguien lo miraba y sentía el ambiente diferente del que habíamos sentido cuando apenas llegamos. Brócoli me dijo que no había sentido nada, pero después yo le conté que cuando me pasó lo de la quebrada, que estaba a punto de bajar y esa bajada era empinada y quizá me podía pasar algo, empecé a llamarle y que lo había hecho por eso, porque había escuchado una voz. Entonces, bueno, y así concluyó mi experiencia paranormal que tuve allí. No sé qué serán esos seres que aparecen en la foto, porque entiendo que quizás se pueda confundir con alguna sombra de una piedra o no lo sé, pero al menos yo pienso que sí es un ser, porque también mis amigos y yo habíamos escuchado y habíamos sentido que el ambiente no era el mismo y nos sentíamos diferentes. Espero que les haya gustado esta experiencia paranormal que me pasó en Rajuntay. No se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y también pueden seguirme en mi red social, que la única es Instagram. Gracias por ver el video. Damn, baby, look at you go. From head to toe, you're a 10. Have I seen you before?